todos haciendo eficiencia y ahorro energético, conseguimos consumir menos energía manteniendo el mismo nivel de prestación y o confort. Es decir, no tenemos que renunciar a ningún confort o a ningún nivel de prestación que podamos llegar a tener en nuestra empresa, en el caso de un motor, de un camión o del equipo de aire acondicionado, y simplemente sobre esta base conseguimos consumir menos energía. Pero antes tenemos que entender bien qué se entiende por eficiencia energética y qué se entiende por ahorro energético. Son dos aspectos muy distintos. Por eficiencia energética implica una menor demanda de energía sin que por ello cambiemos nuestros hábitos. Hacemos eficiencia energética o hicimos eficiencia energética a la hora que hemos sustituido las viejas lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y sucesivamente por lámparas LED. Es decir, hemos disminuido considerablemente los niveles de consumo de energía eléctrica manteniendo los mismos niveles de iluminación. Hacemos eficiencia o podemos hacer eficiencia energética a la hora de sustituir un electrodoméstico o comprar un nuevo electrodoméstico estando atentos a la etiqueta de clasificación energética de los mismos. En el caso a nivel industrial podemos hacer esta comparación a la hora de elegir una vieja soldadora con respecto a una soldadora nueva de tecnología inverter. Hacemos ahorro energético cuando cambiamos nuestros hábitos, en fin, modificamos nuestro comportamiento. ¿Qué significa esto? Simple, apagando todo aquello que no es necesario, que es innecesario tener encendido. La clásica lamparita encendida significa la acción del apagado. Esto lo podemos hacer de forma manual, instruyendo, concientizando al personal, o lo podemos automatizar. De esa forma hacemos ahorro energético. Yo creo que introducido estos dos aspectos, podemos definir lo que es un sistema de gestión de la energía. Un sistema de gestión de la energía de una organización en definir e implementar su política energética, como así también gestionar todos aquellos procesos, actividades, productos y servicios que interactúan con el uso de la energía. En síntesis, los puntos clave de un sistema de gestión de la energía, como dijimos, es establecer, implementar y mantener la política energética de la organización. Definir las líneas de base energética. ¿Y esto a qué se refiere? Todos conocemos o hablamos muchas veces cuánto consume nuestro vehículo. Bueno, nuestro vehículo consume, por ejemplo, hace 12, 14 kilómetros con 1 litro de nafta. Bueno, eso sería una línea de base energética. Después podemos profundizar este aspecto. Esos 12, 14 kilómetros por litro son en régimen urbano o régimen extraurbano, o sea, en ruta o en ciudad, como decimos normalmente. Bueno, justamente ahí ya diferenciamos, bueno, los 14 kilómetros por litro son en ruta, los 8 o 10 kilómetros por litro son en ciudad. Después hay otro aspecto a considerar si queremos seguir profundizando. Por ejemplo, cuando decimos, pero parate, ¿eso es en invierno o eso en verano? Porque en verano uno utiliza el aire acondicionado, por lo tanto se aumenta el consumo. Es decir que a la hora de definir las líneas de base energética tenemos que estar considerando, que más adelante lo vamos a ver nuevamente, todos estos aspectos. Pronósticos del uso de la energía para planificar inversiones y mejoras. La gente que está en la industria, sabemos que cuando hay picos de producción y todo lo demás, eso me ayuda a pronosticar los usos de la energía. O sea, esto para la gente que son electrodependientes, sabe lo que significa a la hora de ir a renegociar o ir a hablar con la gente de EP para aumentar la demanda que voy a tener en la planta a futuro. Considerar el uso y consumo de energía en el diseño de compras de bienes y servicios. Esto es muy importante para la gente de mantenimiento, para la gente que está en proyectos de nuevos procesos o de incorporar nueva tecnología en los procesos existentes. Un aspecto muy importante que hasta ahora no ha sido tomar en cuenta es incorporar en este proceso del uso y consumo de la energía, incorporar o tener en cuenta a la gente de compras, integrarlo al grupo de toma de decisiones.
Bueno, indicadores del sistema de gestión de la energía para definir objetivos apropiados. ¿Qué beneficio me trae el implementar un sistema de gestión de la energía? Bueno, primero, identificar oportunidades de mejora, de ahorro energético, obviamente. Como consecuencia, vamos a disminuir costos, lo que va a incidir en aumentar la competitividad de la organización. Benchmarking. Más adelante lo vamos a ver. Yo puedo tener dentro de la organización 2 sedes separadas que hacen sustancialmente lo mismo y bueno, tienen 2 comportamientos distintos. Eso me ayuda a identificar el sistema de gestión de la energía, cómo se comporta una sede respecto de la otra. Toma de conciencia y consiguientemente compromiso del personal en lo que a ahorro energético se refiere. Reducción de emisiones de dióxido de carbono. Hay organizaciones que esto lo están midiendo, son corporaciones que están presentes a nivel internacional y son muy susceptibles, son muy incidentes en este aspecto. Y como consecuencia, mejora de imagen de la empresa. En fin, el propósito de un sistema de gestión de la energía, o sea, de esta norma, es facilitar una metodología para implementar todos los procesos necesarios para mejorar el desempeño energético. Mejorar el desempeño significa acerca de saber cómo se usa la energía, qué eficiencia energética tengo y qué consumo energético tengo. Como sabemos, todas las normas parten de un ciclo de Deming, es decir, esto lo conoce todo el mundo que maneja sistemas de gestión, de la calidad de ambiente, de la seguridad, no cambia para nada lo que es en el aspecto energético, pero yo hoy me voy a detener en un aspecto fundamental que es la planificación energética. Y dentro de la planificación energética, el corazón del sistema de gestión de la energía se llama revisión energética. ¿Qué entendemos por revisión energética? Bueno, justamente se trata de comprender, analizar los usos, consumo y desempeño energético y las variables que lo afectan. Recién hablamos en un auto, en régimen urbano, extraurbano, en invierno y verano tienen un consumo distinto por el uso del aire acondicionado, por ejemplo. Bueno, ¿qué se trata de hacer? Análisis de uso y consumo de la energía a partir de uso presente y pasado de la energía. Vamos a ver de dónde sacamos ese uso presente y pasado de la energía. Desempeño y variables que lo afectan en el uso significativo de la energía. ¿Para qué? Para definir las líneas de base energética, los indicadores de eficiencia energética y a partir de ello objetivos, metas y planes de acción. De modo de identificar oportunidades de mejoramiento. Análisis de los usos y consumo de energía. ¿Qué significa esto? Identificar las fuentes de energía utilizadas por la organización. Es decir, ¿qué es lo que yo consumo? Puedo consumir gas, puedo consumir electricidad, ambas cosas. Tenemos gasoil. Bueno, más adelante lo vamos a ver con ejemplos, pero aquí vamos a ejemplificar un caso típico de qué tipos de energía consumimos en nuestro país. Aquí vemos, esto es un gráfico del año 2017, que en nuestro país el 52% de la energía primaria que consumimos proviene de la fuente gas natural, el 33% de la fuente petróleo, un 10% de renovables, un 2% de carbón y un 3% de energía a partir de energía nuclear. Bien, ¿y dónde consumimos esto? Bien, justamente toda esta energía se utiliza en un 24% dedicada a la industria, un 27% al sector residencial y un 33% para el ámbito del transporte. Prácticamente esos 3 ámbitos se llevan más del 90% de la energía que se genera y se distribuye en el país. Identificación de los usos significativos de la energía. Son aquellos que tienen un consumo sustancial y que ofrecen un alto potencial de mejora en el desempeño. Vamos a ver en detalle dónde está esto. Si tomamos en cuenta lo que hablamos anteriormente, en el ámbito residencial que se llevaba un 27% del consumo total de la energía del país,
y el comercial, el público, que se lleva un 9% apenas. En el residencial vemos que un 62% de la energía que utilizamos proviene del gas distribuido por redes y un 27% de la energía eléctrica. Sin embargo, en el sector comercial y público es prácticamente al revés. Un 61% es energía eléctrica consumida en este ámbito y un 31% es del gas distribuido por redes. Según la Secretaría de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe, en el ámbito residencial, de toda esa energía, el 60% de la energía que consumimos en nuestras casas se va en acondicionamiento y calefacción, un 8% en la generación de agua caliente sanitaria y un 4% en cocción. Es decir que acá no hubo discriminación en lo que es calefacción, que generalmente es con gas natural, pero yo estimo que entre un 50% aproximadamente del gas natural que nosotros consumimos, de la energía que consumimos en nuestras casas, va dedicada a la calefacción, la generación de agua caliente y la cocción. Los electrodomésticos se llevan un 16% de nuestro consumo, o del consumo de electricidad, para así decirlo. En los electrodomésticos hay que tener un punto a considerar, que es aquello de los stand-by que dejamos hace una semanita un video. Los stand-by se llevan aproximadamente entre un 12% aproximadamente de nuestro consumo de energía eléctrica. Entre ellos el decoder de TV, sea de DirecTV o el decoder de Cablevisión, prácticamente consumen 40 a 60 vatios hora, aunque no usemos el televisor. Es solamente para considerar que muchas veces tenemos consumos vampiros dentro de nuestras casas, que si están consumiendo energía, aunque nosotros no los estemos utilizando. En síntesis, nosotros podemos hacer un relevamiento de lo que consumimos a través de facturas, esto está a disposición, de energía eléctrica, del gasoil que compramos, del gas que consumimos, mediciones a través de analizadores de redes. En el caso de que no tengamos analizadores de redes, tenemos contabilizadores de energía, o sea, tenemos el contador de energía eléctrica y tenemos el medidor de consumo de gas. Libros de mantenimiento o fichas técnicas de la aparatología o de la heladera o del aire acondicionado o del centro de mecanizado que tenemos, etc. Fuente de abastecimiento. La fuente de abastecimiento que tengo en la empresa, en la organización. En una empresa de transporte, la fuente de abastecimiento principal es el combustible, gasoil. En una industria de mecanizado, obviamente estamos hablando de energía eléctrica prácticamente todo, después las mulitas que utilizarán en algunas situaciones gas o utilizarán gasoil, por ejemplo. Datos obtenidos a partir de medición, consumos y costos, como así también las variables que afectan al consumo. No quiero insistir en esto, hablamos recién el ejemplo del auto. En el caso de la industria, los niveles, el caso del camión, el transporte, niveles de carga, si estoy transportando volumen o estoy transportando toneladas, niveles de ocupación en el caso de oficinas, temperatura ambiente en el caso de conservación de alimentos. O sea, en invierno las cámaras frigoríficas consumen bastante menos que en verano. Eficiencia energética de los equipos, instalaciones y procesos. Y por último, la gestión de la demanda. Es decir, qué contrato tengo con la empresa que suministra, en este caso la energía eléctrica, cómo está mi coseno de phi. La industria está bastante sensibilizada en este aspecto. Los edificios corporativos y los edificios comerciales muchas veces encontró situaciones que este aspecto no es que esté descuidado, pero no se le ha llevado digamos, no se le ha prestado bastante atención. ¿Cómo seguimos? Una vez teniendo todos estos datos iniciales, lo que tenemos que hacer es un inventario energético, es salir a recorrer nuestra organización, nuestra planta, nuestra casa, y ver qué tenemos, hacer un relevamiento, escribirlo, saber la potencia instalada de cada equipo, la potencia consumida aproximadamente, esta la podemos estimar, con las horas de uso por día, por mes, y de ahí, a partir de ahí, podemos estimar
cómo es nuestro consumo. Pero sin ir, para dar un ejemplo, este es un ejemplo del año 2017, un edificio de oficina de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, en el cual está ocupado por 300 personas. Se hizo un relevamiento de todo lo que tenían instalado y de cómo funcionaba el edificio. El edificio funcionaba de 8 a 20 horas, o funciona de 8 a 20 horas, con las 300 personas en su interior, y a partir del relevamiento y una simulación energética del edificio, se logró determinar que el mismo tenía un consumo de aproximadamente, el indicador ahí lo dice, 93 kWh metro cuadrado año. Bien, analizado esto, ¿qué resultados se obtuvieron? Bueno, el único vector energético que entraba al edificio era solo electricidad. Se logró determinar, a partir del relevamiento, que el 33% de los consumos de la energía eléctrica se lo llevaba la iluminación, el 31% refrescamiento, había un equipamiento de aire acondicionado centralizado, si bien había algunos split distribuidos en algunas oficinas en particular, el 24% la calefacción, apenas el 8% el equipamiento, que era un edificio prácticamente lleno de computadoras, había un call center, hay un call center, y todo lo demás, y ventilación mecánica que funciona constantemente, aunque no funcione el equipo de frío-calor del edificio, que se lleva el 4%. Es decir, en síntesis, entre la iluminación interior, el refrescamiento y la calefacción, según el diagrama de Pareto, estos tres se llevaban el 88% del consumo del edificio. Bien, entramos en detalle a partir del relevamiento que se ha efectuado y que se ha encontrado. Bueno, estamos hablando del año 2017, la tecnología LED era ya aplicada, pero no era tan difundida a todos los niveles como ocurre hoy en día. Bueno, el 75% de la iluminación del edificio no era LED, eran viejas lámparas fluorescentes, por lo cual se propuso sustituir o el tubo o la luminaria completamente. Obviamente que los niveles de inversión de sustituir el tubo fluorescente o sustituir la luminaria eran diferentes. Los niveles de retorno de la inversión en el caso de sustitución directa del tubo andaban alrededor del orden de los 10 meses y en el caso de sustitución de la luminaria completa andaban en alrededor de los 2 años. Después se hicieron otros análisis como la envolvente del edificio, y bueno, el seteo de los equipos de los aires que estaban a temperaturas no adecuadas para el refrescamiento y la calefacción, etc. Con todo esto, durante todo el proceso de mejoras posibles, el índice pasó de los 93 kilowatts que teníamos inicialmente a poder lograr un nivel de indicador nuevo que está alrededor de los 51 kWh metro cuadrado año. Esto era simplemente sustituir las lámparas viejas por la nueva tecnología LED, mejoras en la cubierta del edificio y otras mejoras más que afectaban a la eficiencia y funcionamiento. Entonces, la nueva curva, siempre el vector energético se mantuvo, no se incorporó un nuevo vector energético, y aquí vemos la nueva distribución. Obviamente en la nueva distribución la calefacción ha aumentado justamente se trabajó mucho el aspecto de lo que es refrescamiento y la iluminación. El equipamiento obviamente en la nueva distribución aumentó, la ventilación mantiene. Con esto quiero decir, se logró disminuir, solamente actuando en el aspecto de eficiencia energética, en aproximadamente 45% del consumo de energía eléctrica. ¿Qué otros aspectos que no se han analizado? Porque son, dijimos, de comportamiento. El ahorro energético. En lo que se refiere a ahorro energético, bueno, se ha tenido en cuenta
por ejemplo, el acceso a los cronos termostatos de la instalación de aire acondicionado centralizado. Se ha considerado también instalar sensores de iluminación natural que regulan automáticamente el funcionamiento de la luz artificial. Y una tercera posibilidad, ya mucho más tecnológica, era instalar un sistema de control domótico centralizado. Estos son aspectos relativos al ahorro energético del edificio. Otro ejemplo, un hotel de 4 estrellas de aproximadamente 4.000 metros cuadrados. Como ustedes ven, el 87% del consumo del edificio es energía eléctrica, basado sobre los costos del fluido, obviamente, en este caso el fluido energético. El 10% gas natural y un 3% gasoil. Y gasoil estaba referido a un generador eléctrico por situaciones de emergencia en el caso de que se cortara la luz. Durante el relevamiento se observó, por ejemplo, que la mayoría de los, digamos, en la totalidad de los equipos de aire acondicionado son vieja tecnología on-off, por lo tanto no inverter, y lo que se propuso es, a medida que van saliendo de servicio los viejos equipos, sustituirlos por la nueva tecnología. Esto implicaba que, analizando el edificio, sustituyendo todos los equipos, permitía un ahorro anual proyectado de alrededor del 23%. En este caso, como tenemos el vector gas, otra situación que fue analizada era la pileta climatizada, que funciona de 8 a 22. Pero de 22 a 8 de la mañana se seguía climatizando la pileta, por lo tanto había consumo de gas, y lo que se propuso es poner un cobertor, que era existente ya la estructura del hotel, de modo de evitar las pérdidas por evaporación. Con esto el ahorro anual proyectado era de alrededor del 18%. Un tercer ejemplo, una cámara de frío en una verdulería importante para conservación de frutas y verduras. La cámara tiene una dimensión aproximada de 100 metros cuadrados que se llevaba el 90% del consumo del edificio. En este caso se puso un analizador y se mantuvo alrededor de 3 meses conectado y observamos el comportamiento de la cámara. Bueno, ¿qué se logró determinar? Que el sensor de frío de la cámara estaba dañado. Ha sido reemplazado del mismo y bueno, con eso se ahorró aproximadamente un 25% del consumo de energía eléctrica. Otra oportunidad de mejora identificada en el caso de esta verdulería: optimización de la potencia contratada, la trifásica, uso de aire acondicionado en el local de venta en verano e invierno, justamente prácticamente la situación que teníamos en el edificio corporativo del ejemplo 1, setear las temperaturas al uso correcto, no mayor a 22 grados en invierno y no a 24 grados en verano. Concientización de los trabajadores, del personal de la verdulería, para que la cámara, cuando ellos entraban a trabajar, no dejaran la puerta abierta. Era una constante esta situación. Y otras mejoras que han sido identificadas. Otros ejemplos a mencionar lo que se puede lograr con un sistema de gestión de la energía o con una revisión energética. En una planta de alimento balanceado, en una organización que elabora alimento balanceado en Argentina, tiene 2 plantas, en 2 provincias distintas, es una situación de benchmarking que aquí se efectúa. Bueno, aquí hay una situación interesante, que es la parte del valor de la energía eléctrica en distintos lugares del país. Esto es un aspecto muy a considerar, porque podemos tener los mismos niveles de elaboración, pero 2 puntos geográficos distintos, y bueno, los niveles de energía pueden tener valores disímiles y eso puede afectar notablemente. Oficina corporativa, bueno, esto se trata de una oficina que está aún en fase de proyecto y ejecución, bajo certificación LEED de aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Para quienes no conocen LEED, LEED me compara el edificio que estoy por efectuar con un edificio de referencia que ellos tienen. Bueno, aquí pasó del edificio de referencia que ellos nos han dado de aproximadamente 1 millón de kilowatt-hora anuales, el indicador es ese, al nuestro que estaba en alrededor de 380.000 kilowatt anuales. Una fábrica de amoblamiento de interior y exterior,
este caso, el 95% del consumo se lo llevaba unisectora plástica, de reciente adquisición, de tecnología import, por lo tanto no se podía tocar porque es una máquina nuevísima que ya consideraba todos los aspectos energéticos. Y bueno, el 5% estaba por fuera de esta máquina, pero era solamente utilizo del aire comprimido, lo que era la cabina de pintura y el horno, algunas balancines, etcétera, que estaban por fuera de la máquina. En este caso, se tomaron acciones aguas arriba de la máquina inyectora. Clínica de aparatología, diagnóstico por imágenes. Bueno, aquí tenemos situaciones de iluminación y lo mismo que en el caso de la fábrica de amoblamiento, la aparatología por imágenes, dado que son elementos de ultra tecnología y afectados al ámbito de la salud, no se pueden tocar. De la misma forma se trabajó desde la máquina aguas arriba. Oficinas públicas, baños públicos. En este caso, los baños públicos tenían mucho consumo de agua, por lo tanto las bombas de bombeo hacia el tanque y como consecuencia también en el lugar que se encuentran estos baños públicos, esta oficina pública, no hay red cloacal, es decir que cada 2 días tenían que llamar el camión desagotador de las cámaras y de los pozos, por lo tanto se ha automatizado el suministro de agua a estos baños, disminuyendo considerablemente el uso de bomba y consiguientemente el llamado de los camiones atmosféricos. Y por último, el transporte de larga distancia de mercaderías. Sabemos como principal vector energético que utilizan los camiones es el gasoil. Acá lo interesante es comparar el camión si transporta toneladas, transporta volumen, los consumos, dependiendo de los niveles de carga. Para 2 camiones de la misma marca, cuánto consumen, y para ver el aspecto comportamental, es decir, el mismo camión con 2 choferes distintos, los niveles de consumo. Es decir, que los sistemas de gestión de la energía se aplican a todos los ámbitos, a todos aquellos ámbitos que consumen energía. ¿Qué beneficio me da una revisión energética? Bien, el hecho de hacer una revisión energética y aplicar un plan de mejora supone inmediatamente una disminución del consumo energético. Por ende, ahorro de costos y mejora de la competitividad. Efecto diferenciador frente a competidores, eso es inmediato, y algunas inversiones tienen tasa de retorno baja. Yo se la mencioné en el ejemplo 1, en el caso de la sustitución directa de la vieja lámpara fluorescente por nuevas lámparas LED, la tasa de retorno andaba en torno a los 10-11 meses. Beneficios de la implementación de un sistema de gestión de la energía. Con una yo tengo la foto, es decir, que sé lo que está pasando, pero a hoy. Es decir, hice un relevamiento y todo, pero no tengo la constancia de repetir esta revisión. Lo que me garantiza un sistema de gestión que estoy constantemente, o al menos una vez al año, haciendo una revisión de lo que yo tengo puertas hacia adentro de la organización. Por lo tanto, es una herramienta útil y eficaz, primero para dar forma continua de aplicación a la legislación. En el ejemplo 1 fue hecho en el año 2017. Tengamos en cuenta que en el 2017 lo que era la famosa ley de cumplimiento de energías renovables no estaba en aplicación, todo el mundo sabía, pero nadie la consideraba, ese famoso 8% al 2018. Y bueno, en 2018 empezó a funcionar, pero nosotros la revisión la hicimos en el 2017. Nadie lo había considerado, o sea, no lo tomamos en consideración porque era para el 2018. Lo que me garantiza el sistema de gestión de la energía es justamente estar atento a todos estos aspectos. Una herramienta idónea para los gestores. ¿Quiénes son los gestores dentro de una organización? Y bueno, la gente de mantenimiento, la gente de procesos, el mismo responsable de los sistemas de gestión, etc. Y bueno, como dijimos antes, en este caso yo no tengo la foto, yo tengo la película, es decir, que es una herramienta de planificación, implementación y operación y verificación y actuación del sistema de gestión de la energía. Bueno, espero hayan entendido.